Estamos desde Juan Valdez Café y es que yo he escuchado que el café promueve las buenas conversaciones. Creo que hoy vamos a tener una conversación muy interesante. Esas preguntas que muchos nos hacemos, pero que quizás no tenemos el valor o la valentía para hacerlas públicamente o para ir donde una persona quizás que tenga amplia sabiduría. Nos da miedo quizás o algunas personas sienten pena de hacerlo. Hoy justamente vamos a hablar con el pastor Edwin Castro acerca de esas respuestas a las preguntas que están en tu corazón y que han estado pues quizás por mucho tiempo. Pero primero, vamos a lo primero. Primero como cristiano, porque como todos somos tentados de alguna manera. Ahora la pregunta sería, ¿cómo enfrento la tentación o cómo podemos enfrentar la tentación? Anita, una excelente pregunta. El día de hoy, evidentemente, no podemos ir a otro lugar sino a la palabra de Dios. Y hay algo que es extremadamente importante para que nosotros entendamos, y es que el apóstol Pablo nos dice que nunca vamos a enfrentar una tentación que nosotros no podamos resistir. Y dice la Biblia que junto con esa tentación vamos a tener la salida. Así que yo creo que uno de los aspectos importantes es primeramente conocerse a sí mismo. Es decir, cada uno de nosotros tiene ciertas áreas, aquí en los Estados Unidos utilizan una palabra, no tanto los Estados Unidos, pero los latinos, ¿verdad? Que dicen liquear, es como que cada uno sabe de qué cojea, dicen en América Latina, cada uno sabe su punto débil, pudiera tal vez utilizar ese término que es un poco más general. Entonces creo que el patrón importante aquí es tratar de identificar esas áreas a las cuales yo no me puedo exponer, ¿verdad? Algo que usualmente le digo a las personas es nunca permitas una primera vez. ¿Por qué? Porque la segunda va a ser más sencillo, la tercera va a ser más sencillo, la cuarta, la quinta, la sexta. Así que fundamentalmente pienso que tiene que ver, número uno, con un conocimiento propio, saber a qué cosas verdaderamente yo me puedo enfrentar, qué cosas no me puedo enfrentar. Un segundo aspecto es comprender que Dios es poderoso y que Él nos da esa capacidad para salir de cualquier tipo de circunstancia que el enemigo ponga delante de nosotros. Y número tres, hablaría de uno de los aspectos más importantes que yo he tenido en mi vida y es el rendimiento de cuentas. Es decir, se hace indispensable en la vida victoriosa de todo creyente que podamos tener personas con las cuales compartir de estas debilidades, compartir de estas situaciones. En algunos casos, dependiendo del nivel de exposición que hayas tenido o de lo fuerte que pueda ser esta circunstancia, seguramente podrás tener la necesidad de utilizar un grupo de apoyo o inclusive en algunos casos apoyo profesional, ¿verdad? Pero en esencia es eso, conócete tú, conoce hasta dónde tú verdaderamente estás en capacidad de, por tus propios medios, aguantar, de tal manera que ya vas a saber qué cosas no tienes que sobrepasar. Y el punto número 3, lo que mencionaba sobre rendirle cuentas a alguien, ¿se refiere a alguna persona de autoridad o lo hacemos quizás con un amigo que también esté en Dios o necesariamente tiene que ser una figura de autoridad? Mira, por muchos años yo malinterpretaba de alguna manera este tema de yo tengo con quién hablar. Okay. Y es que yo tengo con quién hablar no significa tengo a mi amigo al que le cuento mis cosas, ¿verdad? Es decir, pueden existir amigos que son maduros y que me pueden ayudar, pero yo soy el que necesito identificar, ok, esta persona simplemente yo la tengo para contarle las cosas, voy a decirlo de pronto de una manera un poco jocosa, simplemente para alardear de lo que hice, porque pudiera decir, no, yo tengo a quien contarle las cosas, pero no estoy hablando en ese aspecto, estoy hablando en un aspecto de alguien que evidentemente yo respete, de alguien a quien quiera yo someterme y alguien que pueda tener una capacidad de inspiración sobre mi vida, alguien que me pueda decir, ¿sabes algo? Definitivamente es un aspecto que no es correcto o que me esté llamando, que me esté diciendo, ok, ¿cómo están las cosas? Cuéntame qué ha sucedido, qué ha pasado. Entonces, no tan solo es cualquier persona y no tan solo es hablar por hablar, sino evidentemente tiene que ver un aspecto de madurez, tiene que ver un aspecto de autoridad, porque cuando tú hablas de sometimiento, de rendir cuentas, estás hablando de que le estás entregando autoridad a alguien sobre tu vida para que te llame la atención en ciertos casos, para que te acompañe, para que te corrija, para que te dé consejo. Definitivamente, y algo muy, muy sabio que acabas de decir, y es
que nosotros debemos conocernos a nosotros mismos, saber hasta qué punto soy capaz de aguantar y simplemente resistir, no exponerme. Creo que esa es la palabra. Sí, hay un verso en la Biblia que me gusta mucho que el apóstol nos dice, ¿saben qué? Huyan, huyan. Es decir, hay algunos casos en los que no puedo ser simplemente, sí, yo aguanto, no. Hay algunos aspectos, ámbitos en nuestra vida en los que simplemente no nos podemos dar el lujo de exponernos a ciertas circunstancias. Y para cada uno de nosotros es totalmente diferente. Si tú tienes un problema de alcohol, por ejemplo, pues evidentemente hay algunos aspectos, algunos ámbitos a los cuales no te debes exponer, algunas personas que quizás tienen esta tendencia, pero que pudiéramos hablar del tema de las compras, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sabes que definitivamente cuando estoy triste, el tomar mi tarjeta de crédito e irme a un centro comercial no va a ser la mejor situación, ¿verdad? Eso es tentación, el caer en dependencia de algo. El tema de comida, que pudiéramos decir, ¿verdad? Que evidentemente es uno de los aspectos que creo son aceptados de mayor forma por la iglesia a nivel general y no lo consideramos como un acto que es incorrecto delante de Dios. Pero igual está muy mal y me pasa mucho, por ejemplo, si voy a un cumpleaños o en un lugar, llévate este postre para la casa o para el niño, yo simplemente digo no, porque es mentira, si yo lo tengo en mi nevera, yo me lo voy a comer. Sí, es un tema de madurez, ¿verdad? Y no es sencillo. Y podría decir que nadie ha alcanzado ese nivel de madurez. Jesús es el único perfecto, el único 100% maduro. Así que cada uno de nosotros va a tener que enfrentar diferentes circunstancias y vamos a necesitar la compañía de alguien que definitivamente esté a nuestro lado. Definitivamente. Bueno, hablar de esto es como quizás remover algunas cosas en personas puntuales, pero tengo que tocarlo porque hay mucha inquietud con respecto al tema del divorcio y la Biblia y la iglesia. Y pastor, quiero contarte que tengo una gran amiga que luego de tratar de restaurar su matrimonio, pues definitivamente no se pudo, no se logró. Sin embargo, ella me expresaba una sensación de tristeza, de duda por no saber qué piensa Dios al respecto. Y por eso hoy quiero que tú nos cuentes qué dice la Biblia o qué dice Jesús acerca del divorcio. Súper. Lo primero que para mí es muy importante establecer, Anita, es que cada uno de nosotros, nuestras vidas son universos, ¿verdad? Me preocupa mucho cuando simplemente emitimos un concepto o evaluamos a una persona o juzgamos a una persona por X o Y situación y no conocemos el contexto, ¿verdad? Entonces, parto de la base precisamente de lo que Jesús dijo, porque evidentemente hay algunas iglesias que segregan o que pueden etiquetar a las personas que hayan atravesado por una circunstancia como esta, como pecadores, adúlteros, etcétera, pero creo que es muy importante que podamos comprender qué es lo que ha sucedido. En esencia, cuando a Jesús le preguntan respecto al tema del divorcio, donde me quiero enfocar es en el por qué Moisés autorizó, porque ese es el punto, ¿no? Dice, si Dios no quería que sucediera, entonces ¿por qué Moisés lo autorizó? ¿Por qué Moisés dio la carta de divorcio? Y la respuesta de Jesús fue hermosa, ¿no? Dijo, Moisés lo hizo por la dureza de su corazón. Entonces lo primero que necesitamos comprender es que finalmente, como siempre, la responsabilidad va a estar en nosotros y hasta dónde yo estoy dispuesto a cambiar, a mejorar y a trabajar en una relación. Pero entonces el punto, Anita, es tratando de contestar tu pregunta, porque hay muchas personas, he conocido muchas personas que en determinado momento caen en condenación, ¿verdad? De estoy en pecado, hice un pecado, cometí un pecado. Pero el punto fundamental que quisiera traer en este día es ¿cuál es el pecado que no es perdonado por Dios? ¿Y acaso Dios no es un Dios de segundas oportunidades o de terceras oportunidades? Ojo, no estoy hablando que simplemente me aproximo a algo tan sagrado como el matrimonio de una manera ligera. O simplemente pues voy a tratar aquí, voy a tratar aquí, voy a tratar acá. No, ese no es el punto. Yo mismo he experimentado la redención, por llamarlo de alguna manera, en la vida de mi esposa. Mi esposa, por circunstancias, que eso sería interesante, ¿verdad? De conocer de nuevo las circunstancias diversas, circunstancias a una edad donde no tenía la capacidad de tomar una decisión correcta y madura y también tomando una decisión por motivaciones incorrectas se casa a los 17 años.
te imaginarás lo que sucede. Una niña verdaderamente casada más por rebeldía o más por salir o porque no se sentía amada, toma una decisión. ¿A dónde va a llevar una situación como esa? A que en pocos meses después ya estaba viviendo diversas situaciones de violencia, de abuso emocional, de muchas cosas que la llevaron a definitivamente ver que no había ningún tipo de opción para continuar en una relación como esta. Y con el tiempo me conoce a mí y hoy por hoy creo que no necesito entrar en mucho detalle, pero lo que Dios ha hecho ha sido muy grande, ¿verdad? En la vida de nosotros, el fruto de nuestro amor con nuestra hija. Entonces en lo que yo me quisiera enfocar es en un Dios de redención, en un Dios de gracia, en un Dios que no tiene algún tipo de parámetro de clasificar a la gente y simplemente desecharla, pero a la vez todos estos aspectos tienen que ser tratados con responsabilidad, ¿verdad? En el hecho de que definitivamente para mí el matrimonio y fundamentándome en la Biblia es como un bebé que nace, ¿verdad? Porque dice, Jesús mismo lo aclara allí en Mateo, deja al hombre a su padre, a su madre y vuelven a ser entonces ahora uno solo, es un solo ser. Y cuando sucede este tipo de procesos, es evidente que hay una muerte muy grande, es evidente que hay daño, es evidente que se necesita pasar por procesos de restauración, que yo creo que es la gran falla de muchas personas, que simplemente dejan situaciones no resueltas y empiezan a buscar una segunda persona y después una tercera persona. Todo el paquete con eso. Correcto. Hace poco en el taller Conéctate, una de las estadísticas que yo compartía es cómo se va incrementando el porcentaje de divorcios desde la persona que se divorcia por una vez a la persona que se vuelve a casar por segunda vez y a la que se vuelve a casar por tercera vez. Entonces, en la medida en la que se vuelven a casar nuevamente, es más alta la tasa de divorcios, ¿me entiendes? Pero todo está dado por no trabajar verdaderamente en la vida, las cosas que sucedieron y porque simplemente, yo creo que todo arranca mal, Anita. Todo arranca desde el punto de simplemente me gustó, me parece que está bonita, me parece que está bonito, me parece que me hace reír, me parece que es agradable, pero no vamos a buscar el corazón verdaderamente de Dios para nuestras relaciones, porque el plan de Dios es eterno para nosotros. Y yo soy de aquellos que quizás hoy por hoy podrán llamar locos, pero de los que creen que todavía hay matrimonios de 50, 60 y 70 años, ¿verdad? A mis papás la muerte los separó. Y ojo, no tuvieron un matrimonio perfecto. Tuvieron muchos altos y muchos bajos. Tuvieron situaciones con las que mamá hubiese podido decir, ¿sabes qué? Bíblicamente entonces aquí yo tengo ya más que motivos y razones para dejar a este hombre, pero fue por encima de eso, porque al fin y al cabo el amor es una decisión. Y ojo, con esto no estoy hablando que simplemente me voy a aguantar todo tipo de cosas, sí, claro. Porque de igual manera, te lo tengo que comentar, recuerdo específicamente un caso de una mujer que estaba sufriendo de violencia doméstica y llegó a tal punto que yo mismo le dije, ¿sabes algo? Yo creo que tú no puedes continuar en esta relación, tú vas a decidir, pero creo que físicamente inclusive tú estás en peligro. Ella tomó una decisión diferente porque era codependiente y fue muy triste para mí. Un domingo me llamaron a la mitad de una reunión y este hombre la había chuzado con un cuchillo 16 veces. Gracias a Dios no murió, pero te imaginarás lo que esto ocurrió, ¿verdad? Entonces, por eso para mí es tan complejo poder establecer una regla específica de decir, ok, pasa esto, porque no sabemos qué está sucediendo, no sabemos lo que está viviendo la gente, no sabemos en qué aspectos o cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a tomar en determinado momento ciertas decisiones. Entonces, el gran problema que tenemos muchas veces, Anita, es que como iglesia simplemente estamos reaccionando a las cosas que suceden. ¿A dónde voy? Que sería tan especial que antes de que tú tomes una decisión de empezar una jornada tan importante como el matrimonio, tú puedas pedir consejería, tú puedas pedir la guianza. Hay un discipulado que me gusta mucho de matrimonios que se llama Evaluando los Costos, realmente es de prematrimonial. Y de pronto suena gracioso, pero el propósito de ese curso es que la gente no se case. ¿A dónde voy? ¿Por qué? Porque necesitas evaluar los costos verdaderamente. ¿Estaré dispuesto a esto? ¿Estaré dispuesto a aquello? Ojo, con esto no estoy diciendo, no queremos que la gente no se case, sino que por lo menos en el instante en el que digan sí, comprendan lo que esto implica. El paso que están dando. Habló de amor, habló del perdón incondicional de Dios, habló de su gracia, habló de casos específicos, de lo importante de tomar esta decisión, de calcular
pero sobre todo creo que de esta pregunta o de esta respuesta me llevo el hecho de buscar ayuda. Cuando un matrimonio está en problemas, cuando estamos en angustias, lo importante, además de Dios, es buscar ayuda, buscar esos consejeros y esas personas que nos pueden orientar. Sí, perdóname, voy a añadir algo. Okay. Hace poco me reunía con una pareja y me causó un poco de tristeza lo que me dijo una de las personas de la pareja, ¿verdad? Uno de los miembros de esa pareja decía, desafortunadamente llegamos muy tarde a hablar con ustedes. Y ¿a dónde voy con esto? No permanezcas en silencio. No permanezcas simplemente pensando, esto fue lo que a mí me tocó, el matrimonio debe ser así. No, trata de buscar el diseño de Dios, trata de entender que Dios tiene planes para nosotros que son adecuados, que son buenos. No te estoy hablando que el matrimonio sea Disney o que no tenga problemas, pero estamos supuestos a tener matrimonios normales. Así que lo mejor que puedes hacer si estás atravesando una situación como esta es hablar con personas maduras, con personas que te puedan apoyar. Gracias por tanta sabiduría, gracias por responder a estas preguntas. Este segmento que apenas inicia, porque mensualmente queremos compartir con ustedes este tipo de programas. Preguntas hay muchísimas, nos estamos quedando en todo caso cortitos de tiempo, pero quiero al mismo tiempo instarte, si tienes preguntas, inquietudes, déjanos saber, info@presenciaviva.com, ana@presenciaviva.com. Queremos responder esas cosas que quizás te da temor preguntar abiertamente. Pastor, gracias. Cámaras para despedirse. Simplemente agradecer una vez más por este tiempo y que sepas que queremos de alguna manera ser efectivos y aproximarnos a las necesidades que tú tienes. Así que la retroalimentación que nos des, las preguntas que nos envíes van a ser muy importantes para entonces poder ser relevantes para lo que estás viviendo en este momento. Comparte este video, nos vemos muy pronto. Chao. Bye.